Hace algunas semanas atrás partimos con todo lo que es este reloj de la creación con el cual nuestro Padre Celestial ha dictaminado que todo sea ordenado, y dejamos bien en claro que los tiempos de Dios y las convocatorias de Dios no son un accidente. La guerra espiritual planteada por el reino de las tinieblas desde siempre fue intervenir ese reloj, pero pensamos, y por lo que está escrito en la palabra del Señor, que se confirma que Dios no ha cambiado, el universo no ha cambiado y la manera como está funcionando el universo no ha cambiado. Lo que ha hecho el enemigo es interferir algunos portales de bendición con los cuales Dios había dicho que desde siempre estaban creados para bendecir la tierra. Lo voy a tratar de decir en chileno. ¿Se recuerdan, por ejemplo, cómo cuando la luna llena, dicen aún las personas que no tienen esta filosofía de vida, como los agricultores, por ejemplo, a lo mejor no nos van a dar una cátedra de por qué es que la luna llena coincidentemente siempre está dando a entender que es un periodo de fructificación. Con la luna llena se sabe que la tierra, por ejemplo, es afectada positivamente con la subida de los mares, que involucra también hartas cosas. Mejora la pesca, se fructifica mucho mejor, las semillas en esta luna sí fructifican mejor, ¿verdad? Y en el antimodelo tenemos, Señor, el Señor nos ha mostrado que el antimodelo tiene que ver con espíritus que no son del Señor y que se han puesto a interferir respecto a esta influencia que el reino de Dios tiene sobre su creación. Un ejemplo práctico, los lunáticos. La luna está creada por Dios, ¿verdad? Y la influencia de la luna sobre la tierra es buena, así la creó Dios. Pero si se interfiere ese tipo de influencia con otros dioses, que es lo que hacen los hombres al adorar ídolos o al adorar a otros dioses, entonces se habilitan otro tipo de influencias que no son las que espera el reino de Dios. Los lunáticos, por ejemplo, son, la mayoría de las veces, personas que están influidos por un espíritu que opera en la luna llena. Ahora, el mundo esotérico los conoce con el nombre de Lilith. Nosotros lo hemos visto en las Escrituras manifestado a través de figuras femeninas como Artemisa, Diana de los Efesios, la reina del cielo, las vírgenes, etcétera, que son adoradas en tantas partes, pero solo han cambiado los nombres. Sin embargo, su influencia sigue siendo la misma. ¿Me di a entender? Ya. Entonces, lo que estamos estudiando con estos ciclos de bendición y las fiestas solemnes, como le llamamos nosotros, o las fiestas o convocatorias santas, quisiera primero que todo decir que no son un tema de religiosidad judía. En Génesis 1:14 planteamos que desde el comienzo, en cómo nuestro Padre Celestial creó todas las cosas, dice que ya había hecho que el sol, la luna, las estrellas manifestaran determinados tiempos, y estas temporadas o estaciones que significan moed en hebreo significa convocatoria, o moedim, ¿cierto? El moedim, toda la palabra terminada en im en hebreo son plurales, son santas convocatorias, son ciclos que se van a repetir permanentemente, es decir, por lo menos una vez al año. Y lo curioso y lo que quiero estudiar hoy día junto a ustedes es que tienen diseñados no solo el llamar a las personas, a sus hijos en este caso, cuando Dios marca una estación, dice que quiere que sus hijos vengan a tener intimidad con Él, van a conversar con ellos, pero también les va a decir el lugar donde Él quiere ser adorado. Bueno, después lo vamos a ver con más profundidad. El lugar que siempre quiso habitar el Señor nunca fue un templo hecho por manos de hombres, sino tu propia vida. Tú eres el lugar que Dios quiere habitar, tú eres el lugar en el cual Dios quiere ser glorificado. Dios nos dio sus fiestas como parte de un ciclo anual para, en primer lugar, llegar a tener cada vez un mayor entendimiento del plan de redención del mundo. No basta con que uno asista a una clase donde se le hable de cómo es que Dios quiere redimir las cosas a través de su Hijo, sino que todos los años es bueno tener un memorial,
un recordatorio que nos vaya permitiendo madurar la idea que Dios tiene. No podemos exigirnos entender todo el plan del Señor en un año. Esto nos va a costar toda la vida. Entonces Dios creó un método, creó una pedagógica forma de hacernos entender en un ciclo no vicioso, sino en un círculo virtuoso de desarrollo, en una espiral de crecimiento. No es lo mismo celebrar Pesaj a los 5 años que a los 20. Y aunque para muchos puede ser algo repetitivo, no. Cada vez afecta nuestra manera de pensar de manera distinta porque nosotros vamos madurando junto con el proceso. Pero sí persigue algo. Siempre tendrá que ver con el plan de redención del Señor con todo el mundo. En segundo lugar, el rol que el Mesías juega en la redención, porque todo apunta al Señor. Todo apunta al Mesías, todo muestra al Señor Jesucristo. Antes fue una figura, una sombra, una tipología, y ahora en Cristo está la manifestación que el Señor siempre quiso mostrar. Nuestro Padre Celestial siempre nos quiso dar un modelo clarito que entender. Era su propio Hijo, el Mesías. Así es que en las fiestas solemnes el rol del Mesías es preponderante. La exaltación de su figura, la exaltación de su obra es lo que realmente debe importar. En número 3 tengo anotado aquí que son pautas para crecer hasta alcanzar una madurez espiritual. Estas convocatorias son un anuncio profético en el tiempo de ahora y también con los tiempos del fin. Nos fueron dadas, en quinto lugar, muchas gracias, nos fueron dadas para alcanzar la salvación. Y el último propósito, uno de los más importantes, principales, es el de enseñar a instruir a su pueblo con respecto al plan de la redención y nuestra relación personal con él. No es solo algo raro, extraño, sino que tienen las fiestas del Señor, tienen objetivos súper claros con los cuales nosotros deberíamos sentirnos en paz. Tenemos a lo menos 7 fiestas, aunque algunos postulan a que hay más. Pesaj, ¿qué es lo que es Pesaj? Pesaj en hebreo significa pasar por alto, o Pascua para nosotros. Aquí nos vamos desmistificando. La Pascua desfigurada que tenemos hoy día en las naciones es una mentira. Unos huevos de un conejo, es una mezcla, un híbrido de muchas cosas, pero la verdadera Pascua, el verdadero Pesaj del Señor, tiene que ver con el día 14 del mes de Nisán, en el calendario hebreo, o Aviv, porque hay 2 calendarios, ¿verdad? No es que el Señor tenga contradicciones, la verdad es que todos los hombres, todas las sociedades tienen distintos calendarios. Solo tiene que ver con las actividades que se desarrollan. Por ejemplo, el calendario que nosotros tenemos de marzo a diciembre, aquí en Santiago, en Chile, se le llama el calendario, a los profesores, el calendario escolar, porque se estudia de marzo a diciembre. Y en esa temporada hay determinadas cosas que se ordenan para nosotros con ese calendario. El Señor tiene su calendario y está en contra, y esto lo digo muy responsablemente, ni siquiera en contra, creo que Dios no está identificado con los calendarios que algunos dicen que le pertenecen. Hay una profecía, parte de la profecía bíblica dada a través del profeta Daniel, donde él manifiesta que va a llegar un día en donde el enemigo lo que quiso hacer y lo que querrá repetir siempre es sacarle al pueblo del Señor y a las naciones el entendimiento de los tiempos y de la ley. Está escrito, el profeta Daniel ya nos venía diciendo, va a haber un tiempo en donde a ustedes les van a querer poner otros calendarios que rijan su vida. No es inocente. Por ejemplo, que nos digan que el 24 de diciembre se celebra una cosa rara porque es una Semana Santa, pero que la semana parece que tenía que ver con los panes sin levadura, pero no es la fecha, porque en realidad el Señor no nació el 24 de diciembre, y al final de una cosa extraña a las naciones se les dice, no, pero no importa, celébrenlo con el viejo pascuero. ¿Qué es eso? Pascua y Pesaj tiene que ver con la conmemoración absolutamente clara dada en la palabra del Señor con la liberación del pueblo de Egipto. Cuando hoy día Moisés y los mandamientos nos da harta claridad, ¿cierto? Está de moda. TVN está en ruinas, pero le salvó el pellejo una productora del reino de los cielos.
Hoy día sí están marcando rating y se dieron cuenta que no es necesario mostrar imágenes pornográficas o inmorales para tener el rating arriba, sino que el pueblo chileno está demostrando que le interesan los temas realmente serios y espirituales. Y que estas tendencias que nos están diciendo a través de las redes sociales y de todas las manipulaciones que hoy día se hace a través de las redes sociales, de que el pueblo chileno está tan interesado en los debates que los políticos corruptos que están en este país, dirigiéndonos, Señor, y haciendo que el Señor sea menospreciado, no es lo que nos importa. Nos interesan los temas de peso, nos interesan al común chileno, hombres, mujeres, jóvenes, nos interesan realmente, y las personas que viven con nosotros les interesan los temas serios. En realidad es el poder de unos pocos, pero que tienen grandes poder, se han inventado un poder de influir sobre las naciones, pero son pocos los que tienen el debate de imagínense los que dicen, le llaman progresismo a legislar la marihuana, le llaman progresismo a legislar la muerte de los niños inocentes a través del aborto, a eso le llaman progreso, y la verdad es que han sido incapaces de demostrar que son personas confiables, por último, para creer que nos van a tener un sistema de transporte digno. No son capaces de tener fidelidad a sus propias esposas y familias, y por lo tanto es imposible que los tornemos y los miremos como un modelo a seguir. Son un antimodelo. Y lo digo con toda responsabilidad y abiertamente, sabiendo que esto va a salir a través de las redes sociales, porque esto es lo que pensamos los hijos de Dios. Hoy día me parece increíble que tengamos por lo menos ya dicen que son dos, pero por lo menos confirmada una iglesia evangélica quemada en Ercilla, porque la violencia que se está desatando está desmanejada hace mucho tiempo y el gobierno tiene escondidas estas estadísticas, tiene escondido este tremendo conflicto que nuevamente vuelve a mostrar su incapacidad de gobernar la nación. Y en este Pesaj, ¿ves? No es solo religión, viene un juicio todos los años. Dios en esta fecha enjuicia a los faraones. Muchos de los que representan a Faraón se van a enfermar y van a caer, no porque esto sea del agrado de nuestro Padre ni nuestro tampoco, pero es lo que va a ocurrir. Porque cuando el hombre se levanta con orgullo y soberbia, el Señor que le da la oportunidad una y otra vez de arrepentimiento, cuando ya no lo quieren hacer y están perjudicando directamente su plan, el que actúa es nuestro Dios. Hace 2, 3 años atrás el gobierno de este país tenía todo a su haber, pero se levantó contra el Señor y fueron orgullosos y hasta el día de hoy no levanta cabeza. Porque nuestro Padre Celestial no depende de ellos, Él es el reino de los cielos, habla del gobierno de los cielos. Dios gobierna, el Señor gobierna. No sé por qué dije todo eso, pero ya lo dije. Estoy hablando de Pesaj. Pesaj habla entonces del pasar por alto. Pesaj en realidad algunos consideran que dura hasta Pentecostés, que el tiempo de Pascua son a lo menos 50 días. Es decir, primero comienza con el día 14 de Nisán, celebrando la liberación del pueblo del Señor de Egipto, pero que también debemos conmemorar que esos 7 días de panes sin levadura son un recuerdo por un lado, pero también una advertencia sabia que Dios nos dice, voy a enjuiciar a Faraón. Es decir, el ojo, por así decirlo, el manto de la justicia del Señor viene sobre las naciones y Él quiere que su pueblo esté a cuenta. Y el Señor nos dice, no tengas esa levadura porque la justicia mide siempre igual y no hay reparos aquí. Si hay levadura, si hay contaminaciones en ti de la exigencia que traerá mi reino, entonces tú también vas a ser perjudicado y no es la idea que yo tengo. A limpiar la vida en estos días. A limpiar la vida, a pedir al Señor, al Espíritu de Dios, muéstranos de qué nos serviría comer solo matzá, ¿cierto? Pan sin levadura si no reviso mi vida. El matzá es un símbolo, ¿cierto? Era la pedagogía, aprendan como niños. No está mal el poder incluso vivirlo de esa manera, pero en profundidad lo que hay que hacer es cuestionarse, pedirle al Señor que nos diga dónde está la contaminación con la cual este año yo no debería ser alcanzado. Después viene una fiesta que se le llama, el día siguiente del 21, se llama Primicias, o Bikurim, y 50 días después de la salida del Mar Rojo, Shavuot o Pentecostés, que tiene que ver con todo un ciclo que para muchos esto es Pesaj. Esto es pasar por alto y que muestra el plan completo de cómo es que nuestro Dios eterno quería hacer las cosas. Quienes quieran divorciar
esta realidad de cómo es que Dios ha respetado este ciclo o estas convocatorias permanentemente, tienen serios problemas porque la historia es contundente al demostrar que, por ejemplo, cuando decimos en el día de Pentecostés vino el Espíritu sobre la iglesia, no es un accidente. Es que Dios se mueve en esas puertas abiertas y está demostrando que desde siempre tenía el plan sumamente bien trazado. No podemos divorciarnos de la historia que Dios dice, quiero que hagan memoria. Si Él puso como estatuto perpetuo que nosotros tendríamos que celebrar estas fiestas, tenemos que encontrarle entonces ahora el cumplimiento en el Mesías y obedecer a lo que dice nuestro Dios eterno. En la estación de la primavera se celebra Pesaj, panes sin levadura, primicias, y se habla de que estas son las fiestas que profetizan acerca de la primera venida del Mesías, de la primera venida del Señor. Eso ya está todo cumplido. Lo que llama la atención es que hasta Pentecostés se puede decir que se asocia proféticamente con la primera venida del Mesías, pero nos están quedando la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos asociadas completamente con la figura profética de la segunda venida del Mesías. Por ejemplo, se habla de la fiesta de los tabernáculos, Zacarías capítulo 14, cuando el Dios eterno dice, y yo convocaré a las naciones, dice, los convocaré a la fiesta de los tabernáculos. Y el que quiera ir a la fiesta de los tabernáculos, bueno, va a disfrutar de mi convocatoria, pero Dios dice en Zacarías 14, y el que no quiera ir a la fiesta de los tabernáculos, yo les heriré con 2 plagas. O sea, va a llegar un día en donde nuestro Dios dice, o vas a la fiesta de los tabernáculos, o vas a la fiesta de los tabernáculos. Pero es que a mí me dijeron que la teología que yo tengo, el antiguo pacto había pasado de moda y que no había nada que tomar en cuenta. En Zacarías 14 está profetizado para siempre, que vaya el momento final de los tiempos de los cumplimientos profetizados por él, en donde el Señor dice que su segunda venida está súper bien clarificada para todos aquellos que se dedicaron a aprender todos los años según el ciclo que él nos había dicho. Porque nosotros creemos que el Señor vuelve por segunda vez. ¿Saben por qué? Porque la escatología tan clara de estas fiestas solemnes no permiten el error en el cual muchos han caído hoy día. Muchas personas hoy día, grandes apóstoles del Señor de nuestros tiempos, están confundidos, incluso diciendo que Él ya vino. Que no va a haber arrebatamiento, que no hay rapto, que no va a haber segunda venida. Perdón, entonces, ¿en qué estamos? Somos testigos de Jehová. Respecto a los aspectos históricos, Pesaj o Pascua tiene que ver con la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Los panes sin levadura es la salida de Egipto. Las primicias son el cruce del Mar Rojo. Shavuot o Pentecostés es la entrega de la Torá en el monte Sinaí, la llenura del Espíritu, que no es solo el Espíritu, ¿cierto? No solo se recibió el Espíritu ese día, sino la confirmación de la palabra que estaba profetizada de antemano. Yom Teruah, el sonido del shofar que proclama el Yom Kippur, era el momento cuando el sacerdote entra en el lugar santísimo y trae el perdón de los pecados del pueblo. Eso era lo histórico. Y Sukkot, que es la entrega de la tierra prometida, la fiesta del gran regocijo. En Pesaj se anuncia la muerte del Señor, Yeshua, Jesús. Panes sin levadura, justo, mira, en Pesaj murió el Señor. En Pesaj. Eso está súper comprobado, ¿cierto? Por todo lo que habla la historia. En Pesaj, en esa convocatoria, murió el Señor. En panes sin levadura vino el tiempo de la sepultura de Él y curiosamente resucitó en la fiesta de las primicias. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pablo por ahí en 1 Corintios 15 habla de las primicias y de la victoria sobre la muerte? Se está refiriendo a la claridad que él tiene de que nuestro Señor es el cumplimiento absoluto, completo, irrefutable de lo que se venía profetizando a través de estas fiestas. Cuando Él dice que Él es las primicias, Señor, de los que han resucitado, se está refiriendo a que está demostrando que lo anterior era solo una sombra, una figura, y que todo lo completo y correcto, perfecto, está cumplido en la persona del Mesías. En Pentecostés viene la manifestación del Espíritu Santo. En Yom Teruah,
la resurrección de los muertos. Aquí es donde nosotros entendemos viene el rapto de los creyentes o el arrebatamiento. Algunos tienen problemas con los nombres, pero el punto es que proféticamente eso es lo que está manifestando esta claridad. Yom Kippur habla de la segunda venida del Mesías, Zacarías 14, y Sukkot, la era mesiánica o el milenio. ¿Qué escatología más tradicional? La que dice en la fiesta solemne que nosotros en la que podemos confiar. No hay derecho ni espacios para especular nada, es súper clarita. Así que si nos tenemos que definir doctrinalmente delante de muchos, lo que estamos diciendo es que creemos que hay un rapto, arrebatamiento, creemos en la segunda venida del Mesías y también creemos en el gobierno milenial. Creemos que el gobierno del Señor o el reino de los cielos está empezando a manifestarse desde aquí hasta esa fecha. No solo va a haber un gobierno o el reino de Dios, Él es rey siempre, Él gobierna siempre. No solo va a haber un gobierno en el milenio, sino que Él ya está empezando a reinar con nosotros. Es desde aquí y ahora. Amén. Ok, vamos a algo un poco más fácil de digerir. Después revisen esto que les acabo de dar, obviamente sáquenle partido. Lo revisan en el video y lo estudian. Dice, a ver si era así, en tal cita dice tal cosa, ¿es o no? Y profundice. Sobre todo con los de su casa. San Google no es tan confiable. San Google tiene de todo, pero para eso es que tenemos pastores, para eso es que tenemos ancianos en la iglesia, amigos del reino con los cuales podemos ir madurando esto, porque de pronto se comete el error. Es decir, a ver, voy a buscar yo, indagar por mi propia cuenta, pero resulta que la fuente desde donde estás sacando la información no ha pasado necesariamente por el examen de tu casa, por el examen de tu familia. Porque hay para todo hoy día. Esta cosa llega a asustarte. Antiguamente el problema era no tener información, el problema de ahora es tener demasiada información. Levítico 23:2, búsquelo por favor, dice: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes, Moed, en el hebreo, del Eterno. La palabra Moed significa una cita, un tiempo señalado, un ciclo o año, una asamblea, un tiempo determinado, un tiempo preciso en el que Él está haciendo una cita con la humanidad para cumplir con ciertos aspectos de la redención. La temática de Él siempre va a ser eso. ¿Cómo voy a redimirlo todo? ¿Cómo voy a rehacer? ¿Cómo voy a reedificar todo? ¿Cómo en Cristo se va a cumplir todo lo que yo vengo profetizando desde el comienzo? Así que en Levítico 23:2, cuando dice las fiestas solemnes, el original dice las fiestas Moed. Y Moed significa todo lo que te acabo de decir. En el versículo 6 dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne, pero curiosamente ahí se ocupa otra palabra, es Chag. De los panes sin levadura, la palabra hebrea Chag significa festival, no es fiesta Baal, no se preocupe, tiene que ver con una festividad al Señor. Se deriva de la raíz hebrea Chagag, que significa moverse en círculos. Así es que esto significa marchar en una procesión sagrada, celebrar, danzar, celebrar una fiesta solemne. Con ello podemos ver que el Eterno nos dio fiestas como parte de un ciclo que debe ser guardado todos los años. La palabra Chag, que habla un poco de esta celebración en círculos. ¿Se recuerdan de las películas hebreas que hablan del pueblo de Dios siempre contento? No es un pueblo amargado, es un pueblo que celebra, que danza mucho en familia, juntos. Esto de los círculos nos da el entendimiento y la claridad de que son ciclos repetitivos. Y yo digo, no círculos viciosos, sino círculos virtuosos, con los cuales nuestro Dios dice, bueno, el año pasado aprendiste tal cosa, pero este año te voy a enseñar otra, y otra, y otra, y otra. Y cuando sean las bodas del Cordero, los que estamos ensayando todos los años, porque mira, ¿cómo van a ser las bodas del Cordero? Similar a Pesaj, similares a Pesaj. ¿No? Hay muchos que dicen, no, yo espero las bodas del Cordero y no tienen idea cómo hacer la cosa. Nosotros tenemos una pequeña idea. De hecho, en la cuarta copa queda clarificado, ¿verdad? ¿Por qué en Pesaj? Bueno, vengan a Pesaj y ahí aprendemos más. Están todos invitados.
¿Por qué la cuarta copa sigue manifestando esta espera? Por la claridad. Las bodas del Cordero van a ser más o menos así. Y los que hemos estado ensayando todos los años, lo tenemos claro. ¿Cuáles son las exigencias también? Bueno, lo curioso es que en el tiempo, en cuando nuestro Dios empieza a manifestar estas convocatorias, dice que a Él no solo quiere que se le respeten los tiempos de Él, sino Él quiere escoger el lugar donde quiere ser adorado. Entonces, no solo eran para tiempos, sino también lugares. Por ejemplo, la Pascua, que era la fiesta de las semanas o Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, todas ellas deberían ser celebradas en Jerusalén. Jesús murió y fue sepultado y resucitó allí. El bautismo del Espíritu Santo se llevó a cabo en Jerusalén. El Mesías regresará y posará su pie en el Monte de los Olivos, es decir, Jerusalén, Zacarías 14. Y allí será el centro de la atención y la controversia en todo el mundo antes de la venida del Mesías, Jerusalén. Entonces hay lugares que son estratégicos, escogidos por el Señor. Y aquí quiero traer esto todo, a amarrarlo a la realidad de nuestro Señor, porque si no, no es demostrable. Porque aquí es donde yo no entiendo. La gente dice, esta es la fiesta de los judíos. El Mesías era judío. Y no sé si me quieren decir que él tenía una religión. Y que porque él era judío, yo no tengo que seguir su religión, sino que seguirlo a él. No entiendo, hermano. ¿Cómo? ¿Qué teología más tonta? Dijo el Señor, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando habla de la verdad, significa que todo lo que Él es, todo lo que hace, todo lo que representa, eso es lo que hay que imitar. Entonces, Lucas 22, 7 y 8, y después día al 13, dice, llegó el día de los panes sin levadura, porque está en el Nuevo Testamento. No, es que era porque Él tenía que dejar conforme a los judíos. Entonces, para que ya los judíos dijeran que se cumple toda la ley, la Torá en Él. Pero curiosamente, si lo miramos nuevamente con el ojo profético, con el ojo en el cual Dios viene diciendo desde el principio que se va a manifestar en estas temporadas, curiosamente Lucas 22 dice que cuando llegó el día de los panes sin levadura, es decir, ¿qué temporada era? Pesaj, Pascua, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. No está el viejito pascuero aquí, no hay huevos de chocolate, no, es otra cosa. El Cordero de Pascua, que tenía que ser sacrificado y tal cual como aparece en Éxodo capítulo 12, ¿cierto? Que tenía que ver con la celebración de ser liberado de Egipto. Pero ahora viene el Señor y lo está contextualizando a su cumplimiento en su persona y con los de Él. Dice, cuando llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Cuando uno lo mira un poco más profundamente, esto se da cuenta. Bueno, la ciencia, el don de ciencia y lo profético en el Señor es impactante. Cuando vayan caminando por tal lugar, les va a salir una persona que les va a decir esto y ustedes le van a preguntar esto otro. Eso, hermano, eso va a ocurrir, esto les va a ocurrir más adelante. ¿Quién tiene la claridad del futuro, del presente, del pasado, el Dios eterno que gobierna todo esto? Por alguna razón nos dice, por estatuto perpetuo les he dicho que tienen que dejarse enseñar por lo que yo les voy a decir todos los años en estas convocatorias. Pero como Él es el cumplimiento, como Él es el Cordero en realidad de la Pascua, ¿cierto? Él es quien a través del derramamiento de su sangre va a hacer que el ángel de la muerte no toque a aquellos que sean marcados por esta bendición, por esta liberación. Está demostrando que como en el principio, ¿se acuerdan cuando el Padre dice, se acerca y dice, quiero que mi pueblo sea liberado de Egipto y me vaya a adorar al desierto, quiero que me adoren en el desierto? Escogió el lugar Dios. Y ahora viene el Señor y dice,
ahora vamos a contextualizar, le voy a dar cumplimiento a todo lo profetizado anteriormente, pero sigo manifestando, el lugar lo escojo yo gobierno, yo soy Dios. Para el dolor de cabeza de algunos movimientos mesiánicos que dicen que Yeshua no es Dios, nosotros creemos que Él sí lo es. Estamos definidos de esa manera. Entonces, ahora Él dice, entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. ¿El lugar lo escogió quién? Dios. ¿Quién escogió entonces el primer lugar en el desierto? Dios. Y ahora Él está diciendo, yo voy a darle cumplimiento a todo lo profetizado, pero sigo escogiendo el lugar. ¿Quién está diciendo que es? Soy Dios. Yo digo dónde soy adorado, yo digo dónde soy respetado. Preparada allí, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando se habla de una institución perpetua, nosotros que hemos manifestado el obedecer a estos mandamientos, muchos me han dicho, bueno, ¿y por qué no se circuncidan? Al tiro como para que, si son tan obedientes, pero el punto es que uno dice, bueno, es que la Biblia dice, yo por lo menos contesté esto, dije, bueno, la Biblia dice que es la circuncisión del corazón la que le interesa al Señor, y me dice, claro, cuando les conviene es del corazón y cuando no les conviene es de la carne. Así que por lo menos frente a esa disyuntiva en la cual estamos emplazados, decimos que estamos orando. No hay problema, sí, porque también está establecido como un estatuto perpetuo. ¿Okay? Bueno, ahí lo dejamos. Estamos en un ciclo abierto, no tenemos todo solucionado, pero tampoco estamos cerrados a que Dios siga tratando con nosotros. Bueno, a los 15 días del mes comeréis panes sin levadura, Levítico 23:6, y ningún trabajo de siervo haréis. Lo que en realidad quería era terminar con esto. Cuando en Lucas 22 el Señor llama a celebrar Pesaj o Pascua y enseña que Él es el cumplimiento completo de lo profetizado anteriormente y que le da un nuevo sentido de propósito, cuando Él dice, ¿se acuerdan lo que... Ustedes saben, ¿quién instituyó la idea de la última cena? A través de un cuadro, una pintura, mira el arte, el poder. ¿Quién hizo eso? ¿Y sabían ustedes que Da Vinci era esotérico? Que era súper ocultista, que el tipo tenía influencias raras, así espirituales. Entonces, no es menor que nos vendan el cuento de que esa fue la última cena, porque deja en el inconsciente colectivo una idea sembrada de que comienza una etapa tan nueva que ratifica lo que algunos teólogos manifiestan. El nuevo pacto no tiene nada que ver con el primero, pero a la luz de las Escrituras tiene todo que ver con el primero. Tanto así que está profetizado con lujo de detalles la hora, las fechas en las cuales el Señor incluso sería sacrificado, cuando resucitaría, cuando el poder del Espíritu de Dios vendría. No es coincidencia que 50 días después de que el Señor haya cumplido con todo lo profetizado, ¿cierto?, haya resucitado, haya sido primicias, el primero, el primer gran fruto, el gran primogénito entre muchos hermanos, como dice Él en su palabra. 50 días después viene el derramamiento del Espíritu del Señor en Pentecostés. ¿Cómo me pueden querer hacer creer que el primer pacto no tiene nada que ver con el segundo? En lo que sí estamos de acuerdo es que la salvación se recibe por fe en el Señor y que no es por obras y que no es por los mandamientos de la Torá, que está archiconvencido cada uno de nosotros que sin Él, sin su naturaleza, nadie las puede vivir, ¿verdad? Porque no es por obras, es por fe. Entonces la Torá para nosotros no es que simbolice la salvación, pero sí la instrucción de vida, el criterio del reino de los cielos, que en el Mesías, en nuestro Señor, se encuentra todo el cumplimiento. Cuando el Señor dice a sus discípulos, bueno, ok, este es ahora, y en las traducciones nuestras dice, esta es mi sangre, la idea del Da Vinci que nos dijo que era la última cena es un cuento.
en realidad fue la primera. Lo que debería levantarse un artista cristiano que le ponga un diseño correcto a esto y diga la primera Santa Cena o la primera cena, el primer Pesaj, porque la última cena te da la idea de una conclusión de algo que se terminó, que se extinguió. Pero en realidad este era el primer Pesaj celebrado desde ahí en adelante, porque ahora el Señor dice, ¿se acuerdan cuando dice, comieron la Pascua y después tomando la copa de vino dijo, ahora yo le voy a dar una interpretación a ustedes, mis discípulos. Esto es lo que quiero que sigan multiplicando ustedes. Dice, esta es ahora mi cuerpo, que por vosotros es partido, dándole el cumplimiento a lo profetizado en Isaías capítulo 53 en adelante, ¿cierto? Y este es el nuevo pacto que aparece en la traducción Reina Valera. En realidad el original dice, este es el pacto renovado en mi sangre. Es decir, confirmado. Lo primero que ocurrió está confirmado ahora en mi sangre. Yo soy el Cordero, yo soy el cumplimiento, todo lo profetizado anteriormente, yo soy, por lo tanto, todo. Ahora les voy a dar un nuevo concepto memorial, les voy a decir cómo memorizar nuevamente todos estos ciclos perpetuos, pero ahora en mi persona, ahora en mí. Ahora en mí ustedes recordarán, hagan cada vez que coman y beban de este pan, de este vino, ustedes harán memoria, ¿ves? Ustedes recordarán todas las cosas que se profetizaron desde el comienzo. Sean libres en mi sangre, sean libres en mi pacto. Yo soy el Cordero de Pascua, yo soy el cumplimiento. Entonces, no es que nosotros queramos, al rememorar, queramos volver a Egipto. Estamos celebrando que salimos de Egipto. Todos nosotros de una u otra manera vivíamos en un Egipto espiritual. Y hoy día, viéndolo Moisés, ¿cómo recapitulamos nuestra vida que seguimos bajo un sistema igual de faraónico, rindiéndole culto haciendo adobes modernos para algunos que son los poderosos, que muchos de ellos, muchos de nosotros ni tiempo tenemos a veces para estar con la familia porque tenemos que seguir labrándole los ladrillos a los que tienen el poder. No ha cambiado mucho. Y algunos se acomodan en el palacio del rey, se gentilizan, pierden sus costumbres, pierden su identidad. Muchos hoy día en los palacios del rey, en la comodidad de un auto, en la comodidad de una casa, en la comodidad de un departamento, se olvidaron de las raíces de donde el Señor les sacó. Se olvidaron de que un día fueron presos en Egipto y que el Señor les puso en Egipto para influir como Moisés, no para ser unos egipcios más. Pero muchos están acomodados, incluso sintiendo vergüenza de su pueblo, sintiendo vergüenza de la familia desde donde nacieron. Porque en donde se rozan hoy día, ¿cierto? Socialmente, todos los que somos pueblo de Dios, descendientes del Cordero de la Pascua, somos menospreciables. Pero gloria al Señor, porque de lo vil y lo menospreciado ha levantado el Señor su poder, su magnificencia. Así es que nosotros no nos olvidaremos jamás de dónde salimos. Y todos los años recordaremos, somos parte de un pacto confirmado por la sangre de un Cordero inocente que fue nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro gran Dios y Señor, que se comprometió con nosotros hasta dar la vida, porque no solo le interesó cumplir cabalmente con los tiempos establecidos, sino que nos da la seguridad a todos nosotros los que vivimos hoy día, en este aquí, en este ahora, que la sangre de su pacto sigue vigente. Y si tú quisieras mojarte hoy día en ese pacto, lavarte, beber de esa naturaleza, de ese nuevo pacto, también está abierto para ti. Hoy puede ser un día de salvación también para ti. Hoy puede ser un día de reescribir tu historia, de reeditar los días que te tocan vivir. Porque estás a la distancia, como dice el apóstol Pablo, de tu boca y tu corazón. Si crees en tu corazón que el Señor Jesucristo fue realmente el que murió y resucitó por tus pecados, y te animas a confesarlo con tu boca y decir, Él es mi Señor. Mi Señor no es el viejo pascuero, yo no tengo que andar vestido de rojo el 24 de diciembre. El Cordero de la Pascua, del bíblico, de las Escrituras, es el Señor, el Hijo de Dios, que te tiene una propuesta vivencial completa. No necesitamos tomarle prestado a nada a nadie. Él es más que suficiente para enseñarnos costumbres, para enseñarnos hábitos, para guiar, gobernar nuestras vidas, para decirnos, así quiero que vivan, sean santos. Hey, hermano amado, anímate a ser distinto al mundo.
Anímate a manifestar sin ningún tipo de orgullo o vanagloria la naturaleza del Dios que te hizo santo, que te hizo diferente. Tanta condescendencia de pronto, tanta sujeción a las propuestas de las tinieblas, cuando sabemos que el Cordero perfecto de nuestra Pascua nos sacó del Egipto espiritual, del pecado donde vivíamos, y ahora quiere ser celebrado. Los días se ponen interesantes, amada iglesia. Los días se ponen interesantes. Chile no está acostumbrado a la violencia de que incendien una congregación, pero deberíamos despertar. No sé si se dan cuenta, pero se han roto algunos límites ya. El respeto, el honor, el reconocimiento de la iglesia evangélica, incluso en la 9ª región, ya está empezando a ser roto. Se ha roto un límite espiritual. El honor, el respeto a la casa del Señor y al trabajo arduo y comprometido por Chile de todos estos hombres, ministros, mujeres del Señor, está roto. Porque se están adentrando poderes de tinieblas sobre las muchedumbres, sobre las personas que le están diciendo que la iglesia es una amenaza. Pero nosotros esta es la estirpe de la iglesia. La estirpe de la iglesia siempre ha sido esta. Nosotros no somos un grupo de cobardes, el Espíritu de Dios nos hace valientes, sabemos enfrentar nuestras vicisitudes, sabremos enfrentar la persecución. Estamos hablando a cara y a rostro descubierto a la corrupción y a todos los poderosos de este país. Que no se confíen, porque el reino de los cielos se manifiesta a través de personas como nosotros, que aunque ellos consideren menospreciables, tenemos el respaldo del Dios eterno. Que se empiecen a preocupar cuando realmente salgan de la boca del Dios eterno y a través de su pueblo las reconvenciones que tendrá Dios con ellos, sin el ánimo de maldecirlos, porque no nos alegramos en perjudicar. Pero sí tenemos que ser los notificadores de que aquellos que han sembrado mal cosecharán mal. Es una ley del reino de los cielos. Iglesia, despiértate. Es mucho más que, para muchos que viven en ese infantilismo espiritual, creen que la vida de ellos consiste en si se dejan seducir o no por el modelo que estamos planteando como casa. Perdón, pero usted está muy equivocado. Usted no es el ombligo del mundo, usted no es Rapa Nui espiritual. Algunos se comportan como eso, como si toda la iglesia tuviera que volcarse a buscarlo. Hermanos, tienes 10, 15, 20 años de conocer al Señor. Termina con ese cuento. Haz tu obra, haz la labor por la cual el Dios que te predestinó a estar en esta tierra y en Cristo Jesús te soñó, te capacitó, te santificó, te glorificó. Dios te vio terminado. Entonces termina con toda esta tontera infantil de pensar que eres el ombligo de algo. Es que yo no, mientras no me vayan a buscar a la casa, es que yo paso todos los días y nadie me saluda. Saluda tú, es sencillo. ¿Quieres romper el círculo, el de la maldición? Rómpelo tú. Es que esa persona no me saludó, bueno, salúdala tú. Sencillo. Jesús murió, resucitó, venció la muerte, soltó el poder de su espíritu y su estirpe, su identidad sobre los suyos para que multipliquemos esa misma naturaleza. Todo lo que no lo identifique está mal. Es una pérdida de tiempo, aunque pasemos largas horas debatiendo argumentos estériles. El punto es que ni siquiera cuando vengamos a Pesaj tenemos que bajarle el perfil a la celebración que a nuestro Rey le costó la vida. Nos debe llenar de alegría saber que Él nos escogió y nos dio tal y tanta manifestación, demostración de amor. Pero no podemos tornarnos en personas insensibles que no multipliquen esto. Si en tu corazón y el mío no están las ganas de multiplicar, de compartir, usted no sabe la alegría que nos da a nosotros verla a usted aquí. De verdad. Nos da una alegría enorme porque sentimos que alguien está rompiendo esto de vivir encerrado,
Queremos compartirles del amor del Señor, decirles bienvenida. Si la hemos tratado mal en este país, le pido perdón en nombre de Chile. Esperamos que Dios le abra puertas y como ministros del Señor le bendecimos en el nombre de Jesús para que le vaya fantástico en esta tierra. Nos da alegría cuando alguien nos visita, porque aunque nos queremos ya terminamos aburriéndonos de mirar las mismas caras siempre. Pero cuando tenemos la oportunidad de decirle, Jesús murió por ti, resucitó, mira lo espectacular de su plan y de lo importante que tú eres para Él. Sentimos como Él también se alegra y le da respaldo a aquello. Así es que en el nombre del Señor vamos a multiplicar esto. Y saben, si hay gente que quiera tener controversia y hacernos perder el tiempo, no tenemos tiempo. Estamos decididos a amar y cuidar a los que Dios nos mandó a amar y cuidar. Y los que tienen que crecer, hermano. Amén. Jesús te ama. Fue como la bandera de lucha de un hombre. ¿Sabían que Yeyabel era judío? Yo me enteré después de muchos años. Bueno, ese judío evangelista extraordinario que conmovió naciones enteras, que hoy día está con el Señor, gritó durante muchos años, cuando se le dio de oportunidad, Jesús te ama. Y pegaba unos palos que te dejaba aturdido, después te decía, igual sonríe porque te ama, pero... pero el Señor nos ama. Somos importantes para Él. Tú eres importante para Él. Y amados, ahora que se viene un juicio, el diablo debe estar muy preocupado. Faraón tiene que estar muy preocupado. Pero nosotros, sus hijos, los entendidos, los avisados, a revisarnos. A pedirle al Señor, escudriñame, Señor, muéstrame, qué debo cambiar, qué no está correcto, porque cuando venga la exigencia de tu mano, entonces yo quiero estar cubierto por la sangre de Jesús. Amén. Quiero preguntarte por último, realmente, fuera de todos estos debates que hay teológicos, ¿quién es el Señor para ti? ¿Todo? ¿Es una doctrina? ¿Es milagros? ¿Es poder? ¿Quién es? ¿Quién es el Señor para ti? ¿Es la religión? Él es el Hijo de Dios. Y no hay nadie que te ame como Él te ama. Nadie te acepta como Él lo hace. Y nadie va a perseverar en conquistarte como Él lo va a lograr hasta el final. Aunque te arranques de Él, no podrás. Te va a perseguir. Y aunque te has tratado de olvidar muchas veces, no has podido. Porque Él es el que ha perseverado. Entonces, no es solo un montón de doctrinas. Es la sensibilidad más grande del Dios más amoroso que está a favor tuyo. Te ama y te dice que tú eres importante. ¿Qué vas a hacer ahora con Él? ¿Qué vas a hacer con Él que se ha comprometido? Hay una canción muy linda que escuchaba el otro día de Marcos Brunet, parece. La canta una niña que canta con Él y decía, me escogiste aún antes de que yo te diera el sí. Te escogió el Señor, te escogió. Si tú le dices no, sí, por lo menos Él ya tomó la decisión de que tú eres un escogido. Entonces no depende de cómo nos portamos. Depende de a quién reconozcamos como el dueño de nuestra vida. Depende de que si ese pacto de amor que te propone, porque sería tan técnico hablar de que la copa, la sangre, hermano, es su vida. Es su vida. Hey, este es el pacto renovado ahora en mi sangre. Yo voy a dar mi vida por ustedes. Y cada vez que me recuerden, cada vez que hagan memoria, entonces cada Pesaj, cada fiesta solemne, donde se den cuenta que yo soy el cumplimiento profetizado desde el comienzo, ustedes sabrán que yo sigo amándolos porque estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si alguien se siente poco amado, si alguien se siente rechazado, si alguien siente que está solo, triste, acuda al Señor. Venga a Él y descanse, encontrará descanso en Él.
Póngase de pie, por favor.